Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un bombazo que seguramente los dejaron con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Lo oyeron bien. Esos dos nombres juntos en una misma frase siempre generan expectación superíndice 3n, ¿verdad? Y esta vez, la noticia es de esas que dan un vuelco al corazón superíndice 3n. Antes de que me lancen tomates por la intriga, les pido que se queden hasta el final porque les prometo que la información superíndice 3n que les traigo vale la pena. Y hablando de valer la pena, ya se suscribieron al canal. Si todavía no lo han hecho, ¿a copyright estu n esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el universo de sus estrellas turcas favoritas. Bueno, ahora sin más preámbulos, vamos al grano. El titular de hoy es impactante, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Con todas las letras. Su copyright que es tu n pensando, copyright pa su superíndice 3. ¿Volvieron? ¿Es tu n trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Se pelearon a muerte y ahora se odian? La verdad es que la respuesta no es tan sencilla como un o un no. Pero vamos a desglosarlo todo paso a paso con la información superíndice 3n que hemos podido recabar de nuestras fuentes confiables y algunos rumores que, bueno, como siempre, hay que tomar con pinzas. Para entender la magnitud de esta impactante noticia, primero tenemos que recordar un poco la historia de Hande y Kerem. Se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Senu con Diéresis Alcapm, una serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y pronto traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3n, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación superíndice 3n fue un torbellino de amor, viajes, fotos adorables en redes sociales y portadas de revistas. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja de la perfección superíndice 3n estalló superíndice 3. A principios de 2022, la noticia de su separación superíndice 3n sacudió superíndice 3 a sus fans. Copyright agua pasado. Por copyright se agua terminado el amor. Las especulaciones fueron muchas, diferencias irreconciliables, presión superíndice 3n medio tica, agendas incompatibles. La verdad es que ninguno de los dos dio detalles concretos sobre los motivos de la ruptura. Simplemente emitieron comunicados en los que pedían respeto a su privacidad y aseguraban que a pesar de la separación superíndice 3n, seguirían manteniendo una buena relación superíndice 3n de amistad. Después copyright ese de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande se centró superíndice 3 en nuevos proyectos actorales y también copyright n se convirtió superíndice 3 en imagen de importantes marcas internacionales. Kerem por su parte también copyright n continuó superíndice 3 trabajando en series y películas, e incluso incursionó superíndice 3 en la producción superíndice 3n. Ambos demostraron ser profesionales talentosos y exitosos, capaces de brillar con luz propia incluso después copyright ese del fin de su relación superíndice 3n. Y ahora llegamos al punto crucial, copyright es lo que hace que esta noticia sea tan impactante a día de hoy, 12 de junio de 2025. Pues bien, la información superíndice 3n que hemos recibido apunta a que Hande y Kerem están embarcados en un nuevo proyecto juntos. Su copyright es una bomba. Después copyright ese de aún más menos os de separación superíndice 3n, parece que el destino los ha vuelto a unir. Pero aquí viene lo interesante, no se trata de una serie de televisión superíndice 3n ni de una película romántica. No. Parece que Hande y Kerem van a ser los protagonistas de una campaña más menos publicitaria de alcance global para una importante marca de lujo. Estu n pensando lo mismo que yo, marketing puro y duro. Pero seamos sinceros, a copyright n le importa si el resultado es verlos juntos de nuevo, aunque sea en un comercial. Las fuentes nos dicen que la campaña más menos a serú algo grande con una inversión superíndice 3n millonaria y una producción superíndice 3n de primer nivel. Se espera que las primeras genes salgan a la luz en las superíndice 3 semanas y que generen un revuelo medio tico sin precedentes.
Y es que seamos honestos, la gente sigue amando a Hande y Kerem, individualmente y como pareja. Su historia de amor, aunque terminada, sigue fascinando y generando curiosidad. Ahora bien, aquí es donde entran en juego los rumores. Algunos dicen que la campau más menos a publicitaria es solo la punta del iceberg y que en realidad, Hande y Kerem están considerando la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N. Otros aseguran que solo se trata de un acuerdo comercial y que no hay nada de eso. Y luego los optimistas, que más menos han con una reconciliación superíndice 3N total y con una segunda oportunidad para el amor. La verdad es que nadie sabe con certeza copyright es lo que realmente pasando entre Hande y Kerem. Solo ellos dos tienen la respuesta. Pero lo que es seguro es que esta campau más menos a publicitaria va a dar mucho de copyright hablar y que va a reavivar la llama de la esperanza entre sus fans copyright rimos. Personalmente creo que es una jugada inteligente por parte de la marca que los ha contratado. Saben que Hande y Kerem son un IMU-N para el público y que su reunión superíndice 3N, aunque sea por motivos profesionales, va a generar un impacto enorme. Además, creo que es una oportunidad para que ambos demuestren su profesionalismo y su capacidad para trabajar juntos a pesar de su historia personal. Ahora bien, esto significa que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3N. No lo su copyright. Creo que es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasuas. Hande y Kerem son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos, será porque asu lo sienten y porque creen que es lo mejor para ambos. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright n habrá que respetarlo. Lo que espero es que esta campau más menos a publicitaria les sirva para cerrar heridas y para demostrar que pueden seguir siendo amigos y colegas, incluso después copyright de haber compartido una historia de amor tan intensa. Y por supuesto, espero que nos regalen momentos memorables y que nos hagan suspirar con su química en pantalla. En fin, esta es la impactante noticia de Hande y Kerem. Una noticia que, como ven, tiene muchas aristas y que da pie a todo tipo de especulaciones. Lo que es seguro es que estaremos atentos a todo lo que suceda y que les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. En resumen, hoy les hemos contado sobre la impactante noticia de que Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin se reuniru, para protagonizar una campau más menos a publicitaria de una marca de lujo. Hemos repasado su historia de amor, su separación superíndice 3N y las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Y hemos concluido que aunque no sabemos con certeza copyright es lo que realmente pasando entre ellos, esta reunión superíndice 3N va a generar un gran impacto mediático. Y ahora llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es du copyright, denme un like y compartan este vídeo con sus amigos. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem deberán volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Ahora bien, antes de que se desconecten y salgan corriendo a compartir este chismorreo con sus amigos, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta noticia. Porque, seamos honestos, hay mucho más detrás de este titular de lo que parece a simple vista. Para empezar, hablemos de la marca de lujo que ha tenido la brillante idea de juntar a Hande y Kerem. Aunque mi lengua viperina está muriendo por revelar el nombre, lamentablemente, nuestras fuentes aún no han soltado esa información jugosa. Pero lo que sí les puedo adelantar es que se trata de una firma de renombre internacional, conocida por su elegancia, sofisticación y, por supuesto, por sus altísimos precios. Imaginen el tipo de marca, esas que vemos en las alfombras rojas, en las revistas de moda más prestigiosas y en los armarios de las celebridades más influyentes. Se rumora que la propuesta a Hande y Kerem superó los 7 dígitos en euros. Una locura. Y es precisamente esa imagen de lujo y exclusividad lo que busca potenciar la marca al contratar a Hande y Kerem.
Después de todo, ¿quién mejor para representar el glamour y el éxito que una pareja que conquistó el mundo con su amor en la pantalla? Aunque ese amor ya no exista, la magia sigue ahí, latente en la memoria de sus fans y en el imaginario colectivo. Ahora analicemos un poco más el contexto de este reencuentro. Como les decía antes, Hande y Kerem han seguido caminos separados desde su ruptura en 2022. ¿Pero cómo han sido esos caminos? ¿Han estado marcados por el resentimiento, el rencor o la indiferencia? Pues al parecer, ninguno de los tres. Si bien es cierto que Hande y Kerem no han sido vistos juntos públicamente desde su separación, tampoco han protagonizado escándalos ni declaraciones explosivas el uno contra el otro. Al contrario, ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación pasada, respetando la privacidad del otro y evitando alimentar el morbo de la prensa. De hecho, algunas fuentes cercanas a ambos aseguran que Hande y Kerem han logrado construir una relación de amistad cordial después de su ruptura. Se dice que se han cruzado en algunos eventos sociales y que han intercambiado mensajes de felicitación en ocasiones especiales. Incluso se rumora que Kerem ha apoyado a Hande en algunos momentos difíciles de su carrera, ofreciéndole consejos y ánimos. Pero ojo, no nos confundamos. Una amistad cordial no es lo mismo que un amor renacido. Es importante mantener las expectativas bajo control y no dejarse llevar por los deseos de los fans más apasionados. Que Hande y Kerem se lleven bien y se respeten como colegas no significa necesariamente que estén destinados a volver a estar juntos. Aunque, claro, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Volviendo al tema de la campaña publicitaria, es interesante analizar el impacto que podría tener en la carrera de ambos actores. Para Hande esta campaña representa una oportunidad de consolidar su imagen como una de las actrices más bellas y cotizadas de Turquía. Ser la imagen de una marca de lujo de renombre internacional le dará aún más visibilidad y prestigio, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. En el caso de Kerem, esta campaña podría ser una forma de relanzar su carrera después de algunos años un poco más discretos. Si bien es cierto que Kerem ha seguido trabajando en series y películas, ninguno de sus proyectos recientes ha tenido el mismo impacto que Senu con Dieres y Salkam. Esta campaña le dará la oportunidad de volver a estar en el centro de atención y de recordar al público por qué lo aman tanto. Pero más allá de los beneficios individuales que pueda traer esta campaña a Hande y Kerem, lo más interesante es el impacto que tendrá en sus fans. La noticia de su reencuentro ha generado una verdadera histeria en las redes sociales, con miles de comentarios, memes y mensajes de apoyo. Los fans están divididos entre la esperanza de una reconciliación y el temor a una decepción. Pero en cualquier caso, todos están ansiosos por ver las primeras imágenes de la campaña y por descubrir qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Y aquí es donde entra en juego la maestría de la marca de lujo que ha orquestado este reencuentro. Saben perfectamente cómo jugar con las emociones de los fans y cómo generar expectación. No me extrañaría que la campaña esté diseñada para mantener el misterio y la intriga hasta el último momento, dosificando la información y alimentando los rumores. De hecho, ya se rumora que la campaña constará de varias fases, con diferentes imágenes y vídeos que se irán revelando poco a poco a lo largo de las próximas semanas. También se dice que Hande y Kerem podrían participar en eventos promocionales juntos, lo que sin duda generaría un revuelo mediático aún mayor. En resumen, la impactante noticia de Hande y Kerem es mucho más que un simple reencuentro laboral. Es una estrategia de marketing brillante, una oportunidad para ambos actores de impulsar sus carreras y un motivo de esperanza para sus fans más acérrimos. Así que ya saben, manténganse atentos a nuestro canal porque les estaremos trayendo todas las novedades sobre esta historia. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de esta campaña publicitaria? Queremos saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras noticias y chismes. Hasta la próxima.